¿qué tal, curiosos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Itzy y como ya saben, soy una mexicana viviendo en Dublín. Como saben, Irlanda es uno de los países bastante atractivos para venir a estudiar inglés, pero ¿realmente se aprende estando de este lado? Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de eso y sin más, arrancamos. Curiosos, hoy estoy con un invitado muy especial. Él también ya ha hecho videos acerca de Irlanda. Si realmente estuviste haciendo un research así como muy profundo, también tuviste que haberlo visto. La verdad es que es un chico con muy buena vibra. Él es de España y bueno, con nosotros está Luis Miami. ¿Qué tal, chicos? Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en la entrevista, dándonos de tu tiempo para que esto sea posible. Un placer. No sé si nos quieras compartir un poquito de tu experiencia viviendo aquí en Irlanda. Actualmente ya no vives aquí, pero cuéntanos. Sí, así como resumen, yo llegué en 2018, en marzo, a Irlanda, a la ciudad de Dublín. Estuve viviendo 1 año y medio allí. Y como yo aprendí mucho por YouTube y la verdad que siempre me gustó mucho buscar información por YouTube, pues decidí abrir un canal simplemente para dar mi información. Al final sí que algún vídeo tuvo bastantes visitas y hasta hoy en día, que llevo ya 1 año sin vivir ahí en Irlanda, me siguen llegando un montón de preguntas y yo intento responder a todos los posibles porque al final en eso se basa un poco también, en un poco de feedback entre unos y otros para conseguir pues datos, un poco de información, porque al final la aventura de ir para allá pues siempre es complicada. Y como resumen, mi estancia en Dublín para mí fue increíble, fue increíble. Ay, qué bueno saberlo. Oye, y bueno, ahorita una pregunta que me surgió. ¿De casualidad tú sabes qué requisitos necesita un europeo si está interesado en venir a estudiar a Irlanda? Pues lo bueno de Irlanda es que pertenecen a la Unión Europea y al espacio económico de Schengen, por lo tanto no hace falta nada, simplemente con tal de tener tu nacionalidad de un país europeo, incluso muchos latinos que suelen tener algunos argentinos nacionalidad italiana o qué sé yo, algún familiar que hayan tenido y puedan requerirla, la verdad es que tú no necesitas nada para entrar al país. Para trabajar la única condición es solicitar el PPS Number, que al final eso sí que es lo único que tienes que hacer, pero ya de forma legal. Tú una vez estás en Irlanda, estás en Dublín, puedes requerir todos los papeles necesarios porque tú ya desde el momento que llegas puedes empezar a buscar trabajo. Perfecto. Y también, o sea, si quieren estudiar, supongo que es lo mismo, llegan a Irlanda y ya contratan el curso, ¿no? Sí, al final es como si fueras un ciudadano más de la Unión Europea, por lo tanto no pasa nada, o sea, simplemente son pequeños datos, pero al igual que seguridad social, que tienes que cumplimentar estés en el país que estés, pero no hay ningún papeleo, ningún visado, no necesitas visado, de hecho yo no necesité ni pasaporte para entrar con el DNI, que eso en Italia creo que es la carta de identidad, o bueno, al final es la documentación que tengas de tu país europeo, no necesitas ni siquiera usar el pasaporte para entrar en Irlanda de forma legal y permanente. Ah, ok, muy bien. Vamos a tocar 4 puntos que considero importantes mencionar, sobre todo cuando estamos aprendiendo un idioma, no importa el que sea. Y cuando muchos me hacen la pregunta de ¿y si realmente se aprende inglés? Yo les podría decir que sí, pero pues también depende de ustedes, depende de cuánto tú te expongas al idioma en tu día a día, que realmente trates de salirte de tu zona de confort. ¿A poco no, Luis? ¿Tú qué opinas? Yo creo que la verdad que sí, yo tuve la suerte de los trabajos que encontré en Irlanda fueron de cara al público y además teniendo que estar hablando en todo momento en inglés. Yo llegué ya con un nivel bastante aceptable de inglés, pero sí que es verdad que ahí en Dublín es donde más aprendí, pero por lo que tú dices, si a lo mejor encuentras un trabajo que no te requiere a lo mejor el esforzarte en el inglés y luego a lo mejor vives con otra gente que no sea de origen o de habla inglesa, puede que no aprendas. Al final es un poco también por ti mismo y el esforzarte en tener o necesidad o la necesidad de trabajar o de vivir hablando inglés. Totalmente de acuerdo. Y bueno, el primer ámbito que yo considero es la escuela, como que muchos vienen mediante un curso de inglés y entonces para mí esto es como la base, como que va a ser la parte donde vas a tomar todo lo teórico para después salir y enfrentarte a lo práctico, ¿no? Bueno, Luis no tuvo la oportunidad de estudiar aquí,
pero yo tuve un pequeño curso, un breve curso aquí en Irlanda. Como saben algunos de ustedes, tuve que prepararme para una certificación IELTS. Fue algo express, pero la verdad es que me gustó bastante la experiencia, tanto de la calidad de las clases como con los profesores, y en la escuela en donde estuve, la verdad es que yo vi bastante diversidad cultural. O sea, mi grupo, si acaso de nada más tuve un compañero que era de Chile, y los demás, de verdad, tuve compañeros de Italia, pues diferentes acentos para practicar el idioma, y me pareció bastante interesante y grata la experiencia. No sé si tú tengas conocidos, amigos que hayan estudiado y que te hayan compartido su experiencia o algo así, que tú sepas. Y que es verdad que algunos conocidos fueron a la escuela y al final es la base, la que tú dices, es lo que te vale para luego salir al mundo real e intentar desenvolverte. Algunos sí que es verdad que decían que el punto negativo es que a lo mejor te juntabas con más españoles o latinos en esas escuelas y al final acabas saliendo de fiesta con ellos, a tomarte unas cervezas con ellos, incluso buscabas piso con ellos, y al final es a lo mejor un punto en el que es eso, que tú tienes que esforzarte a lo mejor por no estar en ese círculo de comodidad, de hablar con gente de tu mismo idioma. Bueno, vamos a pasar con el trabajo. Ahí yo siento que tú has tenido también mucha experiencia. Platícales a los chicos lo que es lidiar en otro idioma, pues en un ambiente laboral, ¿no? Sí, pues al principio fue bastante complicado y como te decía, yo ya tenía un nivel de inglés bastante aceptable, como para, era a lo mejor un B2 alto lo que yo llegué allí, y el acento irlandés al principio me costó bastante, yo no entendía mucho. A mí me cogieron, la primera posición era de concierge, que lo recomiendo mucho, es como en la recepción del hotel, pero más como ayudando a reservar restaurantes, flores, bombones que quieran comprar los clientes. Ya no gestionar las reservas, sino estar como un lado aparte de recepción. Pero entonces, claro, yo tenía que estar mucho con el teléfono, tenía que estar, llamaban de una habitación y sobre todo había ese punto que era complicado, era muy complicado y tenía yo que preguntar 4 o 5 veces, disculpa, pero no te entiendo, y ya algún compañero decirle, oye, ponte tú porque no me entero de nada de lo que me está contando, hasta que te haces con el acento. Sobre todo no era problema del inglés, era casi del acento, que de verdad yo no entendía qué me estaban diciendo. Y siento que en un ambiente laboral también, o sea, te da más pena, de alguna manera es algo más serio, ¿no? Algo en lo que dices, si me equivoco o cometo un error, la puedo regar cañón. Sí, porque a lo mejor tú estás, como dices, es más serio, tú estás en un bar o estás por la calle o vas a comprar y no te importa equivocarte. La gente, desde mi punto de vista, pues no le importaba tampoco que te equivoques. Pero trabajando es otra cosa. La gente a lo mejor sí que le molesta un poco más porque a lo mejor están pagando por algo o están en ese caso reservando cosas y tú no te sabes expresar del todo, no sabes entender del todo y frustra, sí que frustra un poco y te sientes, vaya mierda lo que estoy haciendo, qué mal lo que estoy haciendo. Bueno, en general considero que también los irlandeses son súper amables, pero ¿te llegaste a enfrentar con clientes muy difíciles? Y son lo que tú dices, son muy amables. Sí que es verdad que algunos son casi más exigentes, más que no amables, son muy exigentes a lo mejor pero casi eran con irlandeses menos, sí que como a lo mejor con muchos americanos que van mucho al final a restauración, a hoteles, al final vas a tener mucho cliente americano, por ejemplo, Estados Unidos, y a lo mejor esos sí son un poco más exigentes, pero otros van de buen rollo. Al final, como problema real no he llegado a tener, pero sí alguno de falta de entendimiento y ellos de llegar a indignarse y tratarme mal por el hecho de yo no entenderles, que en cierta parte lo entiendo, porque yo estoy desempleando un puesto laboral y hay veces que a lo mejor no era capaz de cumplirlo al 100%. Pero y sí, era muy frustrante. La verdad que esas situaciones eran complicadas y al final intentas salir de ellas lo mejor posible. Claro, le echas ganas y tratas de todavía aprender más, te motiva para... Sí, completamente. Para ti, ¿cuáles fueron los retos más grandes en los que te enfrentaste en este ambiente laboral? Yo creo que al principio sobre todo eso, el inglés. Y como te digo, ya con base yo ya no me sentía, ya no por el cliente, sino cuando empiezas un trabajo nuevo al final también tienes un poco miedo de los compañeros, de vale, te van a entender, no te van a entender, cómo lo vas a hacer, y al final eso para mí era lo más importante, era el yo tener la presión de decir, ¿me desenvolveré bien en este puesto? ¿O cuánto tiempo tardaré en aprender para llegar a estar cómodo? No es lo mismo, por aquí a lo mejor vengo a Madrid, vengo aquí a España y es más sencillo porque estás en tu idioma, entiendes todo es más sencillo. Allí sí que era un poco yo creo el problema del no sentirte bien adaptado al principio, quizás. De por sí, con tu jefe, con un manager, el nervio normal, ¿no? De un ambiente laboral. Y siento que todavía en otro idioma es como un reto más, como, ¡ay, no me quiero equivocar! Porque a mí me tocó lidiar con un jefe que era muy imponente. Por ejemplo, también un problema era eso. A lo mejor tú hacías algo mal, porque obviamente lo haces mal,
y a lo mejor algún jefe imponente, que también los he tenido, te echa como la bronca, y al no ser tampoco tu idioma y no estar tan cómodo, tampoco sabías un poco cómo o excusarte o validar tus propias opiniones, ¿sabes? Es como te sientes un poco mal porque no sabes cómo decir todo lo que quieres decir, quizás. Insisto, ¿no? Creo que se va presentando como un reto. Por ejemplo, a ti en tu casa o en tu vida cotidiana, no sé si compartiste con algunos otros compañeros que hablaban, que eran de otras partes, que hablaban solamente inglés, o cómo fue tu experiencia en ese aspecto. Yo en total estuve viviendo en 3 domicilios diferentes. Según llegué a Dublín, estuve viviendo con una señora mayor irlandesa en su casa. Me alquilaba ella una habitación. Fue complicado porque a veces venían sus nietos, que tenían más o menos mi edad, y sí que me decían, es que mi abuela no entiende a gente que no sea irlandesa. Pues yo le decía cosas en inglés y yo diciendo, tengo buen nivel. Y no me entendía la señora, nada de lo que decía. Y me decía el nieto, no te preocupes, es que mi abuela no entiende, o sea, no entiende a la gente. Y a partir de ahí sí que es verdad que luego ya viví con mi pareja y luego con mi pareja y con un amigo. Al final ya, pues al final echas de menos el poder llegar a interaccionar en tu casa con gente de habla extranjera. Pero al final mis experiencias últimas fueron todo hablando en español, hablando con gente además de España. Yo recomiendo siempre que sea posible, yo creo que en la gran mayoría de casos sí es posible, es llegar a poder convivir con alguien que hable inglés. O no que sea irlandés, porque a lo mejor no, pero sí gente que hable inglés, que sea francesa o que sea italiana y que tengas que dialogar en la casa en ese idioma, porque al final tú sí estás 8 horas trabajando, pero el resto de las horas seguramente estás o en casa o conviviendo con gente cercana a casa o amigos. Por tanto, cuanto más tiempo estés hablando inglés, para mí era lo que hubiera sido genial en ese sentido de poder estar en casa hablando inglés. Así que yo siempre que se pueda recomendaría ya no buscar, pero a lo mejor decir, joder, qué bien que he encontrado una casa con gente con la que voy a estar hablando inglés. Y los viajes, por ejemplo, ¿cómo te sentías tú? Porque, o sea, ya tenías un nivel bastante avanzado, pero llegaste, estuviste aquí en Irlanda viviendo, trabajando, y obviamente también sabemos que el idioma ayuda mucho cuando vas a otras partes del mundo, aunque no se hable inglés, ¿no? Porque pues es como esencial saberlo. Pero ¿cómo te sentías tú ya más seguro o cómo fue tu experiencia cuando ya te movías a otros lugares? Yo la verdad que, como te decía antes, el gran nivel de inglés que llevo a aprender ha sido sobre todo pulido en Irlanda, sobre todo por eso, por el trabajo me hizo tener un oído tremendo y ya una conversación totalmente fluida con la gente, y eso me encantó porque luego me iba a cualquier otro sitio y por ejemplo, yo según acabé mi estancia en Irlanda, ahorré dinero y me fui con mi pareja un mes a Tailandia y a Japón. Y en Japón es verdad que no hablan nada de inglés, lo que tú dices, pero al final ya estás cómodo, porque en caso de necesitar cualquier cosa, sabes que vas a poder pedir ayuda o desenvolverte, y en Tailandia, sobre todo en Tailandia, es muy turístico, y si no hablas inglés al final es como que por signos, y al final hablando inglés te quita un gran peso encima y te sientes como poderoso en cualquier viaje, te sientes mucho más cómodo. Yo creo que disfrutas mucho más, de hecho, de tus viajes por el mundo. Y también coincido contigo con lo que se afina el oído, porque siento que muchas veces en nuestros países, sí, yo estuve en clases de inglés y todo, y que para los profesores, los mejores y lo que tú quieras, pero finalmente ya cuando llegas aquí, hasta, bueno, al principio a mí me entró un temor así como de, ay no, creo que no sé tanto como pensaba, porque ya no les entiendo mucho. Desarrollas otras habilidades dentro del mismo idioma. La verdad que sí, porque el acento irlandés es bastante... Es complicado, pero una vez ya le entiendes, al final a mí hasta me gusta, me parecía muy melódico, muy gracioso, muy curioso de entender. Luego me venía gente a lo mejor de Australia, que también es un acento peculiar, y ya como el oído se me había hecho a este acento tan raro que es el irlandés, luego venía otra persona de otra parte del mundo con un acento raro también inglés, pero te acostumbras antes a entenderles. Y eso la verdad que está genial. Yo, de hecho, lo que me pasaba es que como me tiraba muchas horas al final a la recepción de un hotel hablando con irlandeses, tanto clientes como sobre todo los compañeros, llegaba a casa y con mi compañero de puis y con mi pareja les hablaba en español, en castellano, pero como con un deje irlandés, como en terminación, como con acento irlandés, pero hablando español. Y me decían, ¿quieres parar de...? A mí también, que se me pega mucho los acentos, y me dicen, ¿quieres parar de hablar así de raro? Y yo, perdón. ¿Algo que quieras agregar, que consideres importante? Pues una cosa bastante curiosa, sí que es verdad, que yo ya llevo un año aquí en Madrid de vuelta. Y bueno, al final, por todos los temas del COVID y toda la situación económica mundial ha sido un poco desastrosa. Sí que me he llegado a plantear, de nuevo con mi pareja y con algún otro amigo, de hecho, el decir, oye, ¿y si volvemos
una temporada a Dublín. Para mí, en el fondo, que parezca raro, que suene raro, porque dices, es que te fuiste por ciertos motivos que algunos a lo mejor no son importantes, como el clima, cosas así, pero al final sí que creí como de Dublín un poquito mi casa y mi hogar en ciertos aspectos. Era como una independencia tal y como un país tan cómodo a la hora de desenvolverte. A mí me pareció muy acogedor y me gustó mucho y la verdad que no llego a descartar del todo la idea de volver en un futuro no muy lejano. Es verdad, porque es que al final es eso, es como la vida que te da. A mí me gustaba mucho. Luego sí es verdad que hay veces que el trabajo, pues a veces es complicado, el encontrar un piso es complicado, hay muchas cosas que al final son complicadas. Pero no sé, el nivel como de autonomía que tienes, el nivel de como de una aventura sencilla, por así decirlo. Estás en un mundo completamente diferente, pero a veces muy sencillo, sobre todo, por ejemplo, nosotros los europeos o españoles que al final, si te estás muy mal, en 2 horas estás de vuelta en casa, ¿sabes? En un avión. La verdad que sí, yo he hecho bastante de menos en muchas cosas a Dublín y yo animaría a todo el mundo que tenga la oportunidad o que pueda, que vaya para allá. Sí. Oye, y bueno, mencionaste que a veces llega a ser complicada la cuestión del trabajo. ¿A qué te refieres específicamente? Porque de repente los chicos se espantan en ese aspecto pensando en que no van a encontrar un trabajo. Por ejemplo, tú probablemente en el trabajo también te tocó ver gente que llegaba con un inglés muy básico. Entonces, ¿consideras que para alguien con un inglés así es fácil encontrar un trabajo? Más que fácil diría que es sencillo. Que dirás, es lo mismo, puede ser, pero con un nivel muy bajo yo he conocido gente con nivel de no saber casi ni presentarte, ni saludar, ni una conversación súper básica. Como te digo, desde España puedes ir sin nada, no hace falta ni que vayas a una escuela, nada, tienes que tener un nivel ínfimo si quieres ir. Y aún así encontraban trabajos. Obviamente, no va a ser el trabajo de tu vida, va a ser limpiando platos, va a ser haciendo camas en hoteles, va a ser reponiendo un supermercado. Por eso a lo mejor lo que digo de que a veces el buscar un trabajo puede ser complicado, porque a lo mejor no es lo que tú quieres, pero también tienes que ir con la mentalidad de que, joder, estoy en un sitio nuevo, tengo que ser también agradecido de que me den la oportunidad de un trabajo que simplemente me valga para mantenerme, para aprender idioma y de aquí a un futuro, a unos meses o lo que sea, poder aspirar a un trabajo mejor. Trabajo yo en el tiempo que estuve, ahora a lo mejor por el tema del COVID, imagino que escasearán un poco más las ofertas laborales, no estoy seguro, aquí en España desde luego sí, pero siempre vi que la opción era más fácil, era mucho más fácil conseguir un trabajo que un alquiler de una habitación. Y eso, comparado con países como España, dices, joder, que eso es complicado. Como yo les digo, muy difícilmente en Irlanda te vas a morir de hambre, o sea, porque siempre va a haber algo que hacer, pero también depende de qué disposición tengas. No es que uno diga, siempre te vas a quedar en ese trabajo, puedes ir subiendo de nivel conforme le vayas echando ganas al idioma, ¿no? Completamente. Y tú como conclusión, ¿qué nos podrías decir? ¿Realmente consideraste que aprendiste inglés en Irlanda? Pues la verdad que yo fui un poco escéptico a lo mejor el ir para allá y decir, bueno, aprenderé, no aprenderé. Y yo ya teniendo un nivel, sí que me di cuenta de que nunca he aprendido en ningún sitio inglés como lo he aprendido en Irlanda en 1 año y medio. O sea, un muy buen nivel. Ahora soy capaz de estudiar. Yo las cosas que estudio ahora son completamente en inglés. No, ya y de hecho hay veces que digo, me da igual verlo en español que verlo en inglés porque ya fue como pulir completamente el nivel que tenía. Así que aprendí mucho en Irlanda, eso sin duda. También es verdad que lo que decíamos, que gracias al trabajo, porque también si tienes un trabajo en el que hablas mucho, al final aprendes mucho también. Perfecto, Luis. Muchas gracias por habernos dado el tiempo, por platicar con nosotros. Chicos, también no olviden visitar su canal. A pesar de que ya no hace específicamente contenido relacionado a Irlanda, lo que tiene es demasiado útil y lo que sube ahorita, la verdad es que a mí me gusta, me atrapa. Eres muy bueno editando. Y ojalá que, bueno, como dices, que estás considerando regresar, te podamos ver de este lado. Lo mismo en unos meses estamos los dos allí, hablando a la comunidad desde allí, desde el mismo sitio. Sí, claro que sí, me va a dar mucho gusto. Y bueno, curiosos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de ayuda, que vieran qué nos platicaba Luis, porque la verdad que a pesar de que hablamos el mismo idioma, pues a lo mejor podríamos tener diferentes puntos de vista, experiencias, oportunidades. Entonces considero importante que en el canal ustedes vieran como la perspectiva que él pudiera tener, pero realmente creo que coincidimos en muchos puntos. Finalmente el inglés lo vas a aprender sí o sí, pero depende totalmente de ti. Hasta aquí, no olvides darle like, compartir con tus amigos porque sabes que me ayudas demasiado. Por acá está el botón de suscribirte. No olvides activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video. Por acá te dejo mis redes sociales, Facebook e Instagram. Te invito a que me sigas.
Y por acá, de este otro lado, te voy a dejar un video que te recomiendo que vayas a ver. Así que, sin más, me despido, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.